Imagina jardines tan magníficos que fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Terrazas verdes elevándose como montañas artificiales en medio del desierto mesopotámico, árboles exóticos, flores perfumadas y cascadas de agua fluyendo en una tierra donde apenas llueve. Los jardines colgantes de Babilonia fueron descritos por antiguos escritores griegos y romanos con asombro absoluto, supuestamente construidos por el rey Nabucodonosor II para su esposa, que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Pero aquí está el misterio. No hay evidencia arqueológica definitiva de que existieran en Babilonia. Ninguna inscripción babilónica los menciona. Ninguna excavación los ha encontrado. Entonces, ¿fueron reales o solo un mito? Y si fueron reales, ¿dónde estaban exactamente? Esta es la historia de la maravilla más misteriosa del mundo antiguo, un enigma que arqueólogos e historiadores todavía intentan resolver. Nos situamos en Mesopotamia. Siglo VI a.C. Babilonia es la ciudad más poderosa del mundo conocido. Bajo el rey Nabucodonosor II, quien gobierna desde el año 605 hasta el 562 a.C., el imperio neobabilónico alcanza su apogeo. Nabucodonosor es un conquistador brillante y un constructor ambicioso. Destruye Jerusalén, construye las murallas masivas de Babilonia, tan anchas que 2 carros podían pasar uno al lado del otro sobre ellas. Reconstruye el famoso Zigurat de Temenanki, la torre que inspiró la historia de la Torre de Babel, y construye la imponente Puerta de Istar. Babilonia es una maravilla arquitectónica, protegida por murallas dobles que se extienden por kilómetros. Dentro hay palacios espléndidos, templos magníficos y amplias avenidas. La población probablemente alcanza los 200.000 habitantes, una cifra enorme para la época. Mesopotamia es la cuna de la civilización. Allí se inventó la escritura, surgieron las primeras ciudades y se desarrollaron las primeras leyes. Pero tenía una gran limitación, era una tierra mayormente árida. Las ciudades dependían de la irrigación con agua de los ríos Tigris y Éufrates. Sin ingeniería hidráulica sofisticada, no podría existir civilización aquí. Y los mesopotámicos eran maestros en eso. Según las fuentes griegas, Nabucodonosor construyó los jardines colgantes para su esposa Amitis, una princesa de Media, una región montañosa al noreste. En la plana y polvorienta Babilonia, ella extrañaba las montañas y los bosques de su hogar. Para hacerla feliz, el rey ordenó la construcción de jardines en terrazas que imitaban montañas, plantados con árboles y flores de todo el imperio. El escritor Diodoro Sículo, un siglo antes de Cristo, describe jardines construidos sobre terrazas sostenidas por columnas masivas. Estaban impermeabilizadas con caña, asfalto y plomo para que el agua no se filtrara. Encima, había tierra suficiente para que crecieran árboles grandes. Un sistema de bombas elevaba agua del Éufrates hasta la cima, desde donde fluía hacia abajo en cascadas. Era una montaña verde artificial en plena ciudad. Los jardines fueron incluidos en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto a la Gran Pirámide de Giza, el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas, entre otros. De estas 7, solo la Gran Pirámide sobrevive. Los jardines colgantes supuestamente fueron destruidos por terremotos después del siglo I a.C. Pero aquí empieza el problema. A pesar de todas estas descripciones, no hay evidencia arqueológica convincente de que los jardines existieran en Babilonia. Y esto es muy extraño por varias razones. Primero, las fuentes babilónicas de la época no los mencionan. Nabucodonosor dejó inscripciones detallando todos sus logros arquitectónicos, pero nunca menciona jardines colgantes. Es raro, porque una obra de ingeniería tan increíble sería exactamente el tipo de logro del que un rey presumiría. Segundo, Heródoto, el historiador griego que visitó Babilonia solo 150 años después, no los menciona. Describe la ciudad con gran detalle, pero no dice nada de unos jardines espectaculares. Si eran tan impresionantes, ¿cómo pudo pasarlos por alto? Tercero, las excavaciones arqueológicas en Babilonia no han encontrado restos definitivos de los jardines. El arqueólogo alemán Robert Koldewey, a principios del siglo XX,
encontró las murallas, la puerta de Istar, los palacios, identificó una estructura que pensó que podrían ser los cimientos de los jardines, pero es una teoría muy especulativa. No es lo suficientemente grande como para coincidir con las descripciones antiguas. Cuarto, hay problemas prácticos. Elevar agua del Éufrates hasta terrazas altas sin bombas modernas requeriría un sistema costosísimo y difícil de mantener con norias o tornillos de Arquímedes operados por esclavos. Estas dudas han llevado a los historiadores a varias hipótesis. Quizás nunca existieron y fueron un invento de escritores griegos. Quizás existieron pero no eran tan grandes. O quizás, la hipótesis más intrigante, existieron, pero no en Babilonia. En 2013, la doctora Stephanie Dalley, de la Universidad de Oxford, propuso una teoría revolucionaria: los jardines colgantes no estaban en Babilonia, sino en Nínive, la capital del Imperio Asirio, a 500 kilómetros al norte. Su teoría se basa en evidencia que había sido pasada por alto. Dalley argumenta que los jardines fueron construidos por el rey asirio Sennacherib un siglo antes de Nabucodonosor. Sennacherib era un constructor obsesionado con la irrigación y el paisajismo. Sus propias inscripciones describen la creación de jardines elaborados en Nínive. De hecho, describe cómo construyó un acueducto masivo para traer agua de las montañas a la ciudad, permitiéndole crear jardines irrigados. Los restos de este acueducto todavía existen. Sennacherib también describe explícitamente haber elevado los jardines y, para regarlos, dice que instaló tornillos de bronce. Esta descripción de tornillos para elevar agua es muy significativa. Se creía que el tornillo de Arquímedes había sido inventado por el matemático griego en el siglo III a.C., pero esta inscripción es 400 años anterior, sugiriendo que los asirios inventaron esta tecnología primero. Dalley también señala que algunos textos antiguos que describen los jardines los asocian con los asirios en lugar de Babilonia. Se asumía que eran errores, pero Dalley cree que son referencias correctas a los jardines en la capital asiria, Nínive. Ella argumenta que hubo una confusión histórica. Después de la caída del Imperio Asirio, Babilonia se convirtió en la ciudad dominante. Para los escritores griegos que visitaban la región siglos después, Babilonia era la ciudad mesopotámica. Cuando escuchaban historias sobre jardines magníficos, asumían que estaban allí. Además, relieves de palacios asirios de la época de Sennacherib muestran jardines en terrazas con árboles y acueductos. Si Dalley está en lo correcto, el misterio está resuelto. Los jardines colgantes eran reales. Fueron una maravilla de la ingeniería. Pero estaban en Nínive, no en Babilonia. Fueron construidos por Sennacherib, no por Nabucodonosor. Y la historia romántica sobre la esposa del rey era una leyenda añadida después. Sin embargo, su teoría, aunque convincente, no es universalmente aceptada. Algunos argumentan que la evidencia todavía es circunstancial y que los jardines de Nínive quizás no eran tan espectaculares como para ser una maravilla del mundo. Otros sugieren que las descripciones griegas combinaron características de jardines en ambas ciudades. Independientemente de si existieron exactamente como se describen, los jardines colgantes de Babilonia han tenido un impacto cultural duradero. Representan la ambición humana de transformar la naturaleza, simbolizan el amor romántico y el poder monárquico, y demuestran la sofisticación tecnológica de las civilizaciones antiguas, que eran ingenieros brillantes. El misterio también nos enseña cuánto hemos perdido de la historia antigua. Los historiadores son como detectives, juntando fragmentos de evidencia, sabiendo que sus conclusiones siempre son provisionales. La posible confusión entre Nínive y Babilonia muestra cómo se forman los mitos históricos cuando las versiones confusas se convierten en la narrativa aceptada. Hoy, los jardines colgantes capturan nuestra imaginación precisamente porque son misteriosos. De las 7 maravillas, solo ellos permanecen sin ubicación confirmada. Esta incertidumbre los hace aún más románticos. Representan el conocimiento perdido, la grandeza desaparecida, el pasado que nunca podremos recuperar del todo. Los jardines colgantes de Babilonia pueden haber sido la creación más ambiciosa de la ingeniería antigua, o una leyenda basada en múltiples jardines reales. Pueden haber estado en Babilonia o en Nínive, construidos por Nabucodonosor por amor o por Sennacherib por orgullo. Probablemente nunca lo sabremos con certeza, pero esa incertidumbre es parte de su encanto. Nos recuerdan que la historia no es una colección de hechos fijos, sino un rompecabezas incompleto donde las piezas faltantes nos obligan a imaginar
teorizar y seguir buscando. Nos enseñan que incluso las maravillas más grandes pueden desaparecer sin dejar rastro, y que las historias que sobreviven son tan importantes como las estructuras mismas. Si querés seguir descubriendo historias épicas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos videos nuevos todos los días. Nos vemos mañana con una nueva historia que cambió el mundo.